La sociedad actual nos exige ser proactivos, técnicos, profesionales, ser exitosos, ser líderes y realizar grandes proyectos. Sin embargo, todo esto se engloba en la lógica mercantil. ¿Estamos al servicio de la economía? ¿Es posible vivir la gratuidad? ¿Es posible encontrar la dimensión solidaria de la vida? En Totum Revolutum hablamos de gratuidad y solidaridad. Edgardo, todo en la vida debe ser productivo. Todo lo que hacemos debe tener siempre un interés práctico. Si esto es así y no lo podemos cambiar, entonces, ¿qué es la gratuidad? ¿Cómo se puede entender? Hoy todo el mundo quiere cosas gratis, que quiere decir que no quiere pagar su precio, que se la regalen. ¿La gratuidad es lo mismo? ¿O es que estamos hablando de una experiencia totalmente diferente? Hoy vamos a hablar de un valor muy importante y que sostiene gran parte de nuestra sociedad. Algo que todos tenemos y es casi incomprensible porque en general pocas veces lo mencionamos, pero es una realidad muy propia del ser humano que, si no fuera por ella, creo que sería muy difícil la subsistencia del ser humano. En el programa anterior hablábamos del ocio, del tiempo libre y las vacaciones, y decíamos especialmente que no sabemos a veces descansar, no nos han enseñado lo que es el ocio. Resulta contradictorio en esta sociedad hablar de no hacer nada. Como decía, casi siempre se identifica el no hacer nada con las personas ociosas, vagabundas, que seguramente también le existen, pero por otras razones. Sin embargo, nosotros no nos han enseñado a no hacer nada, a estar sencillamente en el ser, como los orientales, los budistas, que aprenden sencillamente el arte de estar. Y por eso tan importante en la experiencia de vivir es la meditación, ¿no? El espacio donde nos encontramos sencillamente con el ser. Bueno, respecto entonces de este valor o de esta necesidad de no hacer nada, junto con ella nace una experiencia en todos los seres humanos que también se contrapone con la productividad, con el hecho de producir. Como decía también en el programa anterior, somos seres que nos han enseñado a ser productivos. Nos forman, nos preparan, nos condicionan, nos programan para producir. Parece que el no ser productivo en la sociedad es casi un delito, está penado. Entonces todos tenemos que producir bienes. Esto en principio congeniaba y estaba alineado perfectamente con el sentir de la vida, con un sentido productivo en el sentido profundo de que el ser humano siempre sabe y se perfecciona en el arte. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? El oficio. Las artes son el oficio. Mientras que unos hombres se dedicaban a pensar, otros se dedicaban a hacer. Y también tenía su arte, tenía su sentido, ¿no? Pero el no hacer nada es a veces va contrario a lo que hoy en día se entiende por una sociedad productiva y del quehacer. Entonces, frente a esta sociedad, yo diría, contaminada por la necesidad imperiosa que tenemos
puesta en la sangre de convertirnos en productivos, y parece que cuanto más productivos somos mejores personas, hecho que no comparto en absoluto. Junto con esto, o frente a esto, vamos a hablar de un don muy importante que seguramente todos enseguida me van a entender. Hablamos de la gratuidad, es decir, lo que es gratificante en sí mismo. Aquello, empecemos definiéndolo por lo que no es, aquello que no tiene precio, aquello que no es productivo, aquello que no se hace para ganar dinero, para llenarse los bolsillos. Es la gratuidad. Y creo que esto, para empezar a definirlo y para entenderlo mejor, es algo propio del ser, en específico del ser humano. Hay cosas, actividades, realidades que el ser humano no puede hacer por un interés. Cuando le despojamos a la actividad, al hecho, al quehacer, a la intención de recibir una recompensa, cuando ponemos el foco de atención en nuestro propio ser, en el darnos, el entregar algo nuestro, algo que nos nace profundamente desde el ser y que ya por eso en sí misma nos enriquece, estamos hablando de gratuidad. Esa gratuidad que solamente se puede entender desde el lenguaje del amor, ¿no? Es decir, cuando dos personas se aman, no se pueden cobrar ni pasar cuentas, recibos, facturas por lo que se ha hecho. No se lleva anotado. Uno da plenamente sin guardar ningún recibo, ninguna cuenta. Entonces, la gratuidad es una característica propia del ser humano y está muy vinculada con un tema que también quiero tratar en esta tertulia, que es el tema de la solidaridad. Así como la gratuidad se expresa en el amor, en las relaciones particulares, en la sociedad también se necesita de la gratuidad para sostenerse, y esa gratuidad se expresa en solidaridad. Y hablaremos entonces de la gratuidad como un elemento fundamental de la solidaridad. He aprendido que yo podría ser cualquiera de estas personas, que en realidad yo vivo una situación privilegiada, pero que es una cuestión circunstancial. Yo podría haber nacido en cualquier otra circunstancia. A mí me ha tocado la lotería no solo de salud, dinero y amor, sino que también en un sitio tranquilo. No es lo mismo salud, dinero y amor en Siria que en España, digamos, es completamente diferente. He aprendido a valorar mucho más las cosas, a darme cuenta de la suerte que tengo en todos los sentidos. Cada día que salgo de Adevida, dando gracias a Dios porque abro la nevera y la tengo llena. Llena, vamos, entre comillas, pero tengo donde elegir y una casa y una familia. Soy conscientísimo de lo afortunado que soy, de lo superafortunado que soy y en todos los sentidos, ¿no? Y procuro transmitírselo a mis hijos. Y que yo al final aquí en España soy estudiante y vivo muy bien. Y hay miles y miles de personas que con mi edad y más jóvenes están teniendo que ir de su país por guerras, por conflictos, y eso pues te hace valorar todo un poco, ¿no? Todo lo que tengo, que vamos, que es demasiado en comparación con ellos. Mi mundo que yo creía que era en el que yo vivía es el mundo que hay. No, hay otro en el cual si no estás viviéndolo y no participas de ello, no lo entiendes. El voluntariado también te puede servir si te quieres acercar a algún colectivo para romper muchas ideas que nos ponen desde arriba, ¿no? Cuando no las conoces, tú tienes una imagen, ¿no?, de cómo se supone que es la mujer musulmana, pero cuando llegas a la asociación y las empiezas a conocer a cada una individualmente, sin ponerle una categoría, pues desmitificas un montón de cosas. En los países que nos gusta llamarnos del norte, ¿no?, tendemos a
a vernos y a veces acercarnos a ciertas personas, a ciertos colectivos como con una cierta superioridad o con una mirada colonial, ¿no? Que se llama, ¿no? Yo creo que la discapacidad intelectual es la gran desconocida. Normalmente no tenemos conocimiento directo con personas con discapacidad intelectual. Y yo antes de colaborar con la asociación, la verdad es que no tenía ideas muy diferentes a las que tengo ahora. Y hemos aprendido cosas como, por ejemplo, el saber diferenciar lo que tiene importancia y lo que no. Son personas que desde que nos plantamos en el polideportivo hasta que nos estamos yendo. Edgardo, si viviéramos más la gratuidad, ¿la vida cambiaría mucho? ¿Crearíamos espacios de verdadera humanidad? ¿Cómo se puede promover y llevar a la práctica la gratuidad en la sociedad actual? Yo pienso que de eso nace esa condición, que hay tantas formas de entregar vida que ninguna de ellas es cuantificable siquiera. Hay tantas cosas en la vida que no tienen precio. Los seres humanos, sobre todo en esta época, nos empeñamos en querer ponerle precio a todo, incluso a las personas. Pero las verdaderas cosas que valen en la vida no tienen precio, no tienen valor de cambio. Y por más que nos empeñemos en querer pagarlas, la finalidad por la que fueron dadas, entregadas, no fue para que pagáramos con ellas, ni para que se convirtieran en un valor de intercambio. Hay cosas en la vida que surgen solo una vez. Es decir, ¿quién le puede poner precio a la sinfonía de Beethoven? ¿Quién le pudo en algún momento retribuir lo que significó ese don para la humanidad, para una persona que en determinado momento vive sus sentimientos más profundos a través de una sinfonía que remueve todos sus sentimientos más profundos? ¿Quién puede retribuir a un comercial o a una persona que te atiende el que te trate de una manera educada, respetuosa y que te transmita una cordialidad y esté ofreciéndote una sonrisa, de tal manera que tú fuiste a hacer un trámite o a comprar una barra de pan, pero lo que te llevas no solamente es el producto por el que pagaste, te llevas mucho más, te llevas lo que esa persona que te atendió hizo que te sintieras, hizo que te valoraras. Esto es la gratuidad y forma parte de la vida, como digo, aunque no la veamos. No solamente es la que se da por el vínculo sanguíneo, que es, por ejemplo, entre padres e hijos, de los hijos a los padres, en medio de la familia. Cuando ni siquiera hay de por medio un vínculo sanguíneo, entonces aparece con más fulgor, con más fuerza el don de la gratuidad, ¿no? Es decir, lo que se ofrece sencillamente por el gusto de ofrecerlo, porque siento que el dar me enriquece en sí mismo, no porque tenga algo que va a redundar en favor mío. Lo que es la gratuidad, ¿no? Es decir, lo que en la sociedad y en la vida no necesita y está muy lejos de una valoración mercantil, lo que se hace desde la humanidad y por humanidad. Lo que nos hace en definitiva, creo, comprender y sentir que todos somos uno, que nuestro vínculo humano es algo que nos engloba y nos hermana, y que en realidad no hay dos personas que sean en absoluto distintas o distantes. Y la gratuidad es sobre todo lo que más nos acerca al otro, lo que nos vincula a los otros. Hay personas que viven tanto la gratuidad que para ellos cualquier persona que se acerca la tratan como a la persona más querida. Y esto realmente es impresionante. Cuando uno
desde una lógica, por ejemplo, de la espiritualidad o desde una lógica de la ética, logra esta conciencia de estar en unión con todos los seres humanos, con todo el universo, de sentirse parte de este universo, entonces puede vivir la gratuidad. Pero en este mundo mercantil, organizado y sobre todo sufriente, ha de convivir la gratuidad con otros elementos, con otras experiencias de la humanidad que no son nada agradables. La experiencia de la injusticia, la experiencia del dolor, la experiencia de la violencia, las guerras, la economía. Es decir, la humanidad existe mucho dolor que convive con el amor y con la gratuidad. Entonces, para responder, para hacerse cada vez más presente, y no como algo que brote de una manera consciente, sino que es a través de las propias personas que buscan la manera de cómo ejercer esta dimensión de la vida, de la gratuidad, cómo surge el aspecto organizado de la gratuidad, que es lo que llamamos la solidaridad. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es aquello que nos hace transformar, pero a nivel social, cuando actuamos en la sociedad desde este valor, desde este vínculo de la gratuidad. La solidaridad es lo que nos acerca a las otras personas. Entonces, la solidaridad necesita 3 elementos para hacerse real. Yo creo que el primer elemento es que tiene que brotar y tiene que ser algo absolutamente gratuito. Tiene que vivirse como una experiencia humana 100%, no tamizado por una ideología política, aunque toda persona tiene derecho a tener su ideología, no por una creencia religiosa, aunque toda persona puede tener sus convicciones religiosas que le lleven a eso, pero en sí la experiencia de la solidaridad debe trascender un poco las creencias, las ideologías propias, para situarse a un nivel por encima. En la solidaridad nos podemos encontrar diversas ideologías y diversas creencias, ¿no? Es algo que es propio de toda la humanidad. En segundo lugar, la solidaridad nunca puede negar la justicia. Es decir, si existen unas necesidades para atender, para cubrir en la sociedad, no se debe apelar a que la atienda esa necesidad para que sea atendida desde la solidaridad. Porque el hambre, el trabajo y todo lo que sea derechos del ser humano es un derecho de justicia el ser atendidos. Y por eso vivimos en una sociedad, por eso tenemos un Estado, por eso tenemos una estructura de gobierno, por eso tenemos una constitución, una comunidad europea que protege los derechos. Entonces la solidaridad no puede negar ni estar al margen de los derechos y de la justicia, sino debe llegar y complementar o ir más allá
de la dimensión de la justicia, ¿no? Por decir, a veces se invoca a la solidaridad con las víctimas de cualquier índole. Yo creo que más que hablar de solidaridad con las víctimas, que es un hecho y una realidad que todos sentimos, primero que nada hay que exigir la justicia, ¿no? Es decir, que se resarce a las víctimas lo que les corresponde por lo que han sufrido. Esto por poner un breve ejemplo, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, la solidaridad tiene que ser algo organizado y que no signifique un beneficio nada más que para aquellos que lo necesitan, que son beneficiarios de ella, ¿no? Es decir, la solidaridad, para que realmente llegue a cumplir su objetivo, ¿no?, es el de ser algo organizado, ¿no? Tiene muchas formas de organizar. Por ejemplo, en España, el boom del asociacionismo, el que las personas se asociaran, es una forma que tuvo la solidaridad de estructurarse para responder a sus necesidades y a sus vínculos. Para ser a trillizos, la dicen que hay ese tercero no está bien, pero tienen que nacer. Nace muerto, el siguiente muere a los 15 días y el otro le van a hacer una prueba y ya no le vuelve a ver. Este verano llegamos a una pantera que estaba ya casi hundida y había pues 2 cadáveres. Uno de ellos era de un niño pequeño, el otro de una mujer. Pues estaba una mujer camerunesa de unos 40 años que se estaba sujetando sobre una tabla de la patera, que no sabía nadar y llevaba pues más de 10 horas sujetándose. Entonces conseguimos sacar a esa mujer del agua, pero luego también estaban los cadáveres, pero bueno, gracias a Dios salvamos una vida. Cuando un alumno tuyo sufre una operación, que por desgracia o por suerte para su mejoría, tenemos muchas operaciones en el colectivo con el que trabajamos. Ahora hace poco han operado a un alumno nuestro y hemos estado en contacto por redes sociales y por teléfono a diario, porque es que llegan a ser parte de tu familia. Todos dicen, desde el momento en que entramos en la cárcel, dejamos de ser personas. Ya no somos personas. Nadie en la sociedad no somos personas. Somos delincuentes. Para los funcionarios de prisiones, para la sociedad, para el abogado, para nuestra familia, la oveja negra, para nuestros compañeros de trabajo. Cuando salgas, eres un delincuente. Y con las únicas personas que nos sentimos personas, otra vez como personas, nos sentimos ser personas cuando venís vosotros a estos talleres. Es el único rato de la semana que nos sentimos personas. Ves muchas injusticias de mujeres que no se atreven a denunciar y por no atreverse a denunciar las pasan mogollón de cosas, luego denuncian y sufren otra vez un mogollón de consecuencias, entonces sí que es impactante porque vive situaciones de mucha desigualdad, de mucha violencia y luego encima no están apoyadas. Si no estuviese la entidad donde estoy, no sé qué sería de muchas de las mujeres que atendemos. Cuando he trabajado en países de África subsahariana, ¿no?, en algún sitio, pues darte cuenta que en algunos sitios los niños al nacer no tienen un nombre porque sus padres consideran que tarde o temprano, o sea, que si sobreviven a partir de los 2, 3, 4, 5 años de vida, entonces ya se merecerán un nombre, pero asumen que es tan fácil que esas personas mueran que no se vinculan con un nombre por ese motivo, ¿no? Llorábamos 1000 veces con ellas porque el hecho es de un niño que nace con defecto físico y el padre se va porque dice que no está preparado para eso. Una de las experiencias que más me impactaron fue en una derrota que tuvimos, que fue un partido muy reñido, acabamos perdiendo. Y bueno, uno de los chicos se acercó a preguntarme si al final habíamos ganado o habíamos perdido. Y yo le dije un poco preocupado que habíamos perdido, esperando una reacción, pues bueno, quizá típica de cuando se pierde en el deporte. Somos un poco competitivos y su reacción fue que no pasaba absolutamente nada. Siguió con los chicos, divirtiéndose, jugando y me impactó bastante. Bueno, pues hay gente... Y para terminar, hablemos del voluntariado. En España se registraron en 2019 más de 7 millones de voluntarios. ¿Es una forma de vivir la gratuidad y la solidaridad? ¿O simplemente un elemento más de consumo y propaganda? Y en tercer lugar,
como decía, quisiera hablar de las organizaciones humanitarias, es decir, de las organizaciones solidarias. A partir de este valor, de esta experiencia de lo que es la solidaridad, de movimientos de personas en distintas partes que vuelcan sus expectativas, por ejemplo, en Europa, una de las raíces del movimiento del voluntariado actual es el desencanto de la participación política. A partir de los años 80, prácticamente, la gente se dedica más a sencillamente votar en las elecciones, pero la militancia política, que había sido una característica de las conquistas sociales de los años anteriores, pues caen de debacle, y entonces, como forma de participación social, de que los ciudadanos se sientan responsables, nace el movimiento asociacionista, es decir, empiezan a crearse asociaciones, y una de estas asociacionismos, una parte importante, son las asociaciones sin ánimo de lucro, y en muchas partes, pues, organizaciones que responden a un ideario solidario, es decir, su objetivo es canalizar la solidaridad, es decir, yo siempre pongo por encima, son personas que quieren vivir la gratuidad y se comprometen. Entonces, la solidaridad hace nacer el voluntariado a partir del compromiso personal. En una sociedad como la que vivimos, donde nadie tiene tiempo, donde todos vamos corriendo por la vida, una de las principales aportes que se hace en el voluntariado es el aporte del tiempo. Dedicar tiempo a otras personas es, yo creo, que la característica más importante, porque como hemos dicho en varios programas, y creo que es necesario retomar siempre y aprender, que lo más valioso que le podemos dar a las personas que queremos es el tiempo, y un tiempo real, un tiempo vivido profundamente, ¿no? No sencillamente un tiempo de estar presente, de cuerpo presente, como se dice, ¿no? Sino un tiempo de escucha activa. Bien, entonces el voluntariado nace de poder dedicar tiempo en una sociedad que está muy ocupada, y necesita el voluntariado convertirse en las manos de la sociedad, que se extienden hacia aquellos a los cuales el Estado y la misma sociedad y las instituciones y las estructuras han dejado de lado. Porque, querrámoslo o no, vivimos en una sociedad de náufragos. Frente al triunfalismo del confort, nos damos cuenta que la fragilidad de la sociedad en la que vivimos, el abandono, es algo que está tan presente, pero que no queremos reconocer, y por supuesto solamente se presenta como una anécdota, porque todos se supone que vivimos una vida feliz. Bien, entonces dedicar tiempo a los náufragos de la sociedad, a aquellos que no pueden, en primer lugar, devolvernos nada de lo que hagamos por ellos, y en segundo lugar, en muchas ocasiones lo que tenemos que ayudarles es a levantarse y a reclamar el lugar que les corresponde, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros en muchas organizaciones se trabaja con los más vulnerables, es decir, con las personas más pobres que no tienen derecho a nada. Pues una de las tareas, junto con la ayuda y el socorro de esas personas en el momento actual, será la de buscar los canales y los medios para exigir que la sociedad sea capaz de hacerse cargo de todo.
Con las personas, por ejemplo, que viven, recuerdo especialmente un ejemplo que me llamó la atención importante cuando empezó la cuarentena. Una de las organizaciones que se articuló, que se presentó como una respuesta de solidaridad urgente, era una asociación de jóvenes que se dedicó sencillamente, ¿qué pueden hacer? Pues hacer mascarillas para que la puedan llevar los que no pueden comprar, ¿no? Era una necesidad urgente. ¿Cuánta gente pobre no podía sacar de su presupuesto para comprar la cantidad de mascarillas para protegerse de la pandemia? Pues lo que hicieron estos jóvenes, había estudiantes en ese momento, pues dedicar horas a hacer mascarillas y a llevarlas a los lugares donde la gente no tenía para conseguir, ¿no? Un ejemplo concreto, práctico y urgente de cómo la solidaridad responde. Es decir, existen muchísimos medios para poder hacer y ejercer, sobre todo ejercer la solidaridad. Y yo siempre llamo la atención que ejercer la solidaridad incluso nunca se debe tomar tanto como un deber, ¿no? Sino más bien como un derecho. Es decir, ¿qué nos humaniza más que el ser solidarios? ¿Qué nos humaniza más? ¿Qué nos hace ser verdaderamente ciudadanos de esta sociedad si no es nuestra capacidad de solidarizarnos con los que no tienen? Dice Adela Cortina que la verdadera forma de que esta sociedad salga adelante no es cuando exigimos nuestros derechos, sino que la verdadera forma de asegurar nuestros derechos es cuando somos capaces de defenderlos en quienes no pueden hacerlo. Es decir, solo garantizaremos nuestros derechos cuando luchamos también por aquellos que no pueden hacerlo. Hay tantas maneras de ejercer la solidaridad y hay muchísimas asociaciones en este momento. Y quería terminar advirtiendo dos cosas. Por una parte, hay un movimiento muy fuerte también, ahora quizás menos, de querer ayudar en otros países. La ayuda humanitaria que sale, más que voluntariado, eso es ya una experiencia que requiere un compromiso mayor, evidentemente también desde la solidaridad, pero que exige unas condiciones que hacen necesario cierto contrato, porque que una persona se vaya a trabajar a un lugar difícil, complicado, tiene que tener ciertas garantías, porque si no, su labor sería casi imposible y podría más que aportar, contribuir a ser un poco una carga. Entonces la ayuda humanitaria y todo lo que son los cooperantes estaría como un peldaño más adelante. No es que sea ajeno a este mundo, sino que también es importante. Y en segundo lugar, lo que me gustaría advertir es que hoy en día existen muchísimas asociaciones que lo que piden es dinero. Y algunas toman el nombre de voluntariado a esta donación que se hace mensualmente cuando uno a la cartilla le ponen en una cuenta, lo domicilia. Y creo que esta es una verdadera perversión de la solidaridad, porque si bien es una forma de ayudar, y hay que reconocerla como tal, y una forma incluso de generosidad, no es propiamente solidaridad, porque la solidaridad, como decía al principio, implica la gratuidad, implica el darse, ¿no? Y el darse implica comprometer algo de uno mismo, básicamente el tiempo. Aunque sea una vez al mes, aunque sean 2 horas a la semana, cuando tú ejerces ese tiempo, que es tiempo liberado de otras obligaciones, de tu ocio, de tu descanso, liberas ese tiempo para los demás, entonces estás ejerciendo la solidaridad. Y creo que sobre todo nos ayuda a entrar en una dimensión de humanidad, de una conciencia mayor de pertenencia a la humanidad,
en su conjunto. He sido voluntaria, y sigo siendo, con la Asociación Murialdo en Getafe, con mujeres inmigrantes, con alfabetización de clases de castellano, y luego, por otro lado, con mujeres que sufren violencia de género, pues atendiéndolas en llamadas de urgencia o también haciéndolas una entrevista cuando vienen al centro. Participo con la ONG Remar y es un voluntariado que básicamente trabaja con población en situación de riesgo. Toxicómanos, de gente sin hogar, problemas de alcoholismo, familias desestructuradas. No solamente tienes que ver de cubrir su necesidad más urgente de ropa y de comida, sino muchas veces tienes que tratar con heridas en el corazón, con heridas en el alma, que es muy difícil saber qué decir si tú personalmente no has tenido una experiencia por la que tú también has pasado.